¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 1 de abril de 2020, año del apocalipsis pareciera. Mi compañera Mónica Camarena. Hola Aurelio Contreras, gusto en verte. Siento que hace varios días que no nos vemos. De hecho, sí, hace varios días que no nos Hace vemos. varios días. Y bueno, pues hace varios días que ya no vemos a más gente en estos días, pues se puede decir pues, de incertidumbre, Literalmente de guardarse. de guardarse absolutamente, se empieza a sentir raro, pero yo creo que tenemos una gran responsabilidad para cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, de eso y de otras cosas iremos hablando más adelante, pero saludamos con mucho cariño a todos quienes nos acompañan cada miércoles a través de La Clave, a todas y a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí estaremos al pie del cañón, Aurelio. Aquí seguimos analizando el acontecer de México, del mundo y del estado de Veracruz, por supuesto, en tiempos difíciles, pero en tiempos en los cuales no hay que bajar la guardia y sobre todo no hay que perder la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que saldremos adelante. Así es, Aurelio, y en esta misma tesitura, bueno, hay que decirlo, los periodistas en Veracruz, en especial, estamos de luto, pero de antemano creo que tenemos el compromiso, al menos lo sé de tu parte, el mío, de seguir informando y para iniciar un pésame a las familias, a los amigos y a los colegas de la compañera Marilena Ferral. Nosotros ya lo hicimos en nombre de los dos a través de La Clave de nuestra página, pero hay que decirlo, realmente con Marilena ya son 23 periodistas asesinados en el estado de Veracruz en lo que van más o menos en la última década. Así es, contextualizando a nuestro público, sobre todo al que esté fuera del estado de Veracruz, pues hoy es miércoles, ¿no? Hace 2 días, fue el lunes. El lunes, pues fue atacada y tristemente, desgraciadamente, asesinada la compañera periodista María Elena Ferral, corresponsal del diario de Jalapa en la zona norte del estado de Veracruz, directora del portal Veracruz Quinto Poder. Fue atacada a balazos y con un arma punzocortante en la ciudad de Papantla y desgraciadamente tras ser trasladada a Poza Rica para recibir atención médica, pues no logró sobrevivir y pues bueno, incrementa la cuota de sangre que los periodistas le estamos dando a Veracruz sin que haya en realidad ningún viso de que se vaya a terminar en algún momento, no solo con la violencia, sino con la impunidad que priva en el Estado. Así es, Aurelio, como con otros casos, por desgracia, de compañeros asesinados en circunstancias bastante violentas, en el caso de María Elena Ferral, bueno, nos queda seguir exigiendo justicia para esclarecer estos hechos tan lamentables, tan dramáticos, pues que empañan la vida de la comunicación, sigue empañando la vida de la comunicación en Veracruz y esa exigencia a quienes les toca en el turno esclarecer los hechos por el momento, aunque siguen diciendo como otros gobiernos que van avanzando, que están en ello, que no van a fallar, que ahora sí, pues a la hora en que estamos transmitiendo no hay nada. No hay nada de parte de las autoridades, aunque sí hay indicios que les deberían permitir por lo menos abrir líneas de investigación. Y uno de esos indicios es una de las últimas columnas que publicó María Elena Ferral, titulada La lucha por el poder, que establecía una primera parte, ya no alcanzó a escribir la segunda, y en la cual menciona a esos caciques de horca y cuchillo de la zona norte de Veracruz, concretamente de Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla, quienes se disputan el poder de manera violenta desde hace muchos años, y menciona, entre otros, a el llamado Grupo Totonacapan, encabezado, entre otros, por Camerino Basilio y José Benito Picasso Pérez, personajes conocidos en la zona norte del estado por su violencia, además,
Basilio Picasso, hace 20 años acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato de un regidor en Coyutla, donde era presidente municipal, y 20 años después, pues sigue tan campante como siempre. Y hace 4 años, en las elecciones, en las campañas para las elecciones de 2016, este mismo Basilio Picasso, molesto por las críticas que le hacía María Elena Ferral, él era candidato del PRI en ese momento a diputado local, la amenazó con levantarla. Entonces, pues bueno, indicios como para que la autoridad investigue, pues no le faltan. Aquí la cuestión es que haya voluntad de ir adelante y no porque se busque tener un chivo expiatorio como de lugar, simplemente que se investigue y se haga justicia, lo cual no se ha hecho en el caso de ninguno de los periodistas asesinados en Veracruz, como bien señalas, en la última década. Yo me atrevería a decir en las últimas 2 décadas. Así es, Aurelio, y yo quisiera, fíjate, ahondar en el caso de la compañera Ferral, que ahí tienen las autoridades sus últimas columnas. De hecho, su hija denuncia que en la del 12 de marzo, publicada apenas hace pocos días, ahí habría un indicio de por dónde podría venir el ataque, y yo debo recordar, porque los que pues hemos sido de alguna manera dañados con compañeros caídos, igualmente pasó hace varios años con el gran periodista José Miranda Virgen, quien también murió de manera diferente, pero en circunstancias muy extrañas, una explosión de gas en su departamento que días después acabó con su vida, pero que en sus últimas entregas periodísticas, ahí traía unos indicios de haber descubierto a ciertos malos. Pero bueno, aquí vamos a seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos, y Aurelio, también me llevo a la cabeza en este momento que todavía no se sabe nada tampoco del atentado que sufrió la directora editorial de La Opinión apenas hace algunos días, y que el 12 de marzo. Exactamente, el 12 de marzo. Entonces, bueno. Yo, la directora editorial de La Opinión de Poza Rica. Esto, María Elena Ferral en Papantla, la directora editorial de La Opinión en Poza Rica. Los dos hechos, bueno, una pierde la vida, la otra no lo pierde, que no tiene que ver con que tenga menor importancia, porque fue agredida de manera muy violenta. Está en riesgo, a fin de cuentas, ella está en riesgo. Así es. Entonces, pues ojalá no nos quedamos como siempre aquí sentados esperando los resultados de la autoridad correspondiente. Pues ojalá no, y por lo menos no nos vamos a quedar sentados, habrá que exigir y a ver si la autoridad le da para más que simples declaraciones de no habrá impunidad. Impunidad, pues que desgraciadamente es lo que ha prevalecido. Lo que ha permeado en el caso de la violencia contra periodistas. Así es. Y bueno, pues como adelantábamos en los avances, Aurelio, en general se respira miedo ante otro peligro inminente, que son las muertes que pueden ser inimaginables por el COVID-19, por el coronavirus. Todos estamos resguardados, aquellos que somos responsables tratamos de estar encerrados, salir salvo lo esencial, tener resguardadas a las personas que son más vulnerables, pero hay personas de la tercera edad, en este caso el presidente de la República, con afectaciones cardíacas, al parecer presuntamente también con problemas de hipertensión, que sigue de gira de manera, desde mi punto personal de vista, irresponsable, volando en aviones comerciales y pues poniendo a todo el mundo en jaque finalmente. Así es, poniendo en jaque a la propia investidura que dice él que protege, pero finalmente el avance de la pandemia se está ocurriendo como se tenía más o menos previsto. En el corte del día de hoy, hoy 1 de abril de 2020, pues suman ya 1,378 casos por infección de coronavirus COVID-19 y ya la cifra de defunciones subió a 37, la cifra oficial. Y hay que dejar muy claro esto, muy bien puntualizado, estamos hablando de cifras oficiales. Presuntamente, esas son las cifras, Aurelio. A mí me llama mucho la atención y debo decirlo,
que hay 7,000 casos descartados al corte de esta noche, como decías tú, el 1 de abril, que dicen que tuvieron una prueba negativa, es decir, que se les practicó la prueba. Ojalá sea verdad, porque, pues... Y ojalá no se les haya aplicado prematuramente, también, ¿no? Prematuramente, y vayan a resultar que sí tienen. Y bueno, pues, finalmente lo que llama mucho la atención es de que se sigan haciendo los llamados de alerta, de emergencia, de focos rojos para que nadie salga en México por este crecimiento tan impresionante de la pandemia que nos llegó, nos saturó, se propagó, mientras el presidente, bueno, pues siga de gira, saludando, y por cierto... No, y hasta burlándose, ¿no? Le toman la temperatura antes dice, de hacer la gira en Oaxaca y como tiene, creo que 35,5 grados de temperatura corporal, hasta se burla, ¿no? Digo, no, sí. el asunto no es que uno piense o uno quiera que el presidente se enferme. El asunto es que él se está exponiendo a enfermarse, lo cual, más allá de lo que podamos pensar de él en lo personal, significaría un grave problema institucional para este país, si llegara a suceder, si llegara a crearse un vacío de poder, porque el presidente enfermara gravemente, que ojalá y no, aunque él hace todo lo posible porque sí. Pareciera que quiere. Pareciera que quiere enfermarse, pero más allá de eso, pues lo que debería caber en algún momento, pues tendría que ser la cordura, pero parece que eso es lo último. Parece que la palabra no la conoce. Tiene cabida en este gobierno. Parece que la palabra no la conoce, Aurelio, y la verdad es que vamos a agregarle a todo lo que has dicho correctamente el muy mal ejemplo, tanto al interior del país, que presuntamente gobierna, y a nivel internacional, pero donde además ya le ponen unas vapuleadas cada tanto, que bueno, ¿no? Sí, la verdad da vergüenza, y no es ajena, porque somos mexicanos y da mucha vergüenza que cuando hasta hace poco, incluido el expresidente Peña, se hablaba bien de México, pues ahora se burlan de nosotros. Así es, ¿no? Desgraciadamente, pues nos hemos convertido en la chunga de los medios de otros países, como el Washington Post, que coloca el día de hoy en una nota publicada acerca de los ganadores y perdedores de la gobernanza a nivel global, pues coloca al presidente López Obrador en una posición no precisamente muy destacada por lo bueno, ¿no? No, pero parecería que los periódicos no llegan a Palacio Nacional, pero lo que sí llegan son las propuestas de Badiraguato para hacer giras en fin de semana. Imagínate la prioridad, ir a Badiraguato, Sinaloa, a inaugurar obras y de paso acudir a la camioneta donde está la mamá del Chapo Guzmán. Que ha creado toda una suerte de controversia este hecho, porque quienes justifican esta acción del presidente señalan que la señora no tiene la culpa de los actos de su hijo, que no tendría por qué juzgársele a ella, que el presidente atiende a todos. Yo me pregunto si cualquier persona que se acerque al presidente en una camioneta va a recibir, para empezar, ese trato deferencial de que el presidente vaya hasta la camioneta a saludarla. Y además, pues eso de que la señora no es responsable, pues yo tengo mis serias dudas sobre semejante afirmación, porque decididamente todo el tiempo que su hijo, Joaquín Guzmán Loera, estuvo prófugo de la justicia, recibió, entre otras cosas, apoyo y complicidad de parte de todos los integrantes de su familia, incluida su señora madre, ¿no? Pero, y más allá de eso, toda su familia ha disfrutado de los beneficios del dinero sangriento obtenido por el cártel de Sinaloa, con la sangre y con la vida de miles y miles de mexicanos. Entonces,
pues para mí no hay ninguna clase de inocencia aquí. No hay Lo que resulta, desde mi punto de vista, completamente reprobable es que mientras el presidente se va a meter a parajes semidespoblados a inaugurar obras rurales en el Triángulo Dorado del narcotráfico del norte del país, a las víctimas de la violencia no las recibe, las ningunea, las manda con otros funcionarios. Eso no es admisible desde ninguna perspectiva con sentido común. Así, acuérdate, Aurelio, cómo empezó su sexenio el presidente López Obrador cuando resultó confirmado el triunfo de Marta Erika Alonso, hoy fallecida, y él se negó a reconocerla y bueno, mucho menos quiso saludarla. No quiso nombrar en una mañanera ni siquiera el nombre de la niña Fátima, ultimada, acuérdate, cruelmente, víctima de uno de los peores feminicidios que hemos visto en los últimos tiempos. Tampoco ha querido recibir a Javier Sicilia, tampoco quiso escuchar a los padres de los niños con cáncer, acuérdate, los que tuvieron que parar el aeropuerto. Y tampoco ha querido detallar qué pasó con los muertos en el hospital de Pemex en Tabasco, que les dieron un medicamento pirata, dicho así de manera... Pirata que causó, por lo menos, según las versiones de los familiares, hasta 15 muertos. Y de lo cual nadie dice en el gobierno, ni en Pemex, ni en ningún lado, esta boca es mía. Pero con la mamá de un narcotraficante... todas las atenciones. Pues bueno. La deferencia. Creo que eso habla por sí solo, ni siquiera hay que editorializar demasiado. No, demasiado, y ahí están las fotos echándose unos tacos, rodeado, a lo mejor no del hermano, del capo, pero sí de los cercanos. Ahí estaba, en medio, como dices. Ahí estaba el abogado, para empezar, ¿no? Y ahí estaba el abogado que lo conduce la camioneta para que salude a la señora, mamá del Chapo, quien le entrega, quien le hace llegar una carta y que el presidente dice que va a interceder por ellos. Es decir, en medio de una pandemia tan agresiva como la que estamos viviendo en México, en un fin de semana donde la inseguridad sigue azotando al país, un día antes de que asesinaran otra periodista en el estado de Veracruz, pues la agenda, la prioridad fue Badiraguato. Tristemente, ¿no? Y los mexicanos, pues que se jodan. Que se jodan. Y bueno, pues hablando de prioridades, ahí ves lo que tienen de prioridad en la agenda en el estado de Veracruz, la agenda un poco extraña de los cortes diarios de cifras de la pandemia en esta entidad, que hay que decirlo, una entidad con una población muy grande y una extensión territorial también que debe preocupar a los especialistas, a los verdaderos, si es que hay. Así es, y es que resulta por lo menos sospechoso que no varíen casi las cifras de casos confirmados en Veracruz hasta el corte del día de ayer, porque hay que señalar que en Veracruz se dan los informes diarios ya hasta muy tarde por la noche, con la plena intención de que los medios no los podamos recoger en tiempo, pero hasta el día de ayer, el corte de ayer, había 268 casos sospechosos de infección por coronavirus y 27 casos confirmados, aunque por todos lados, y una defunción confirmada de una persona en Tlacotalpan. Aunque hay muchas denuncias, señalamientos de que serían muchísimos más los casos de infecciones por este virus, pero que con la propensión del gobierno estatal a la ambigüedad, a decir las cosas a medias, y si además ponen al gobernador a decirlas, que salió todo un discípulo adelantado de Cantinflas, pues bueno, ¿qué más nos podemos esperar? No, de verdad que es preocupante, porque fíjate que como bien decías, estos intentos de
conferencia de prensa para dar el corte del coronavirus en Veracruz, que son casi a medianoche, y si pueden sin micrófono, porque pareciera que lo quieren en lo oscurito. Bueno, pues ya dan cuenta de casos sospechosos que no sabemos hasta dónde estos van a ser confirmados. Ojalá no sea así, de verdad lo deseamos, pero abarcan 37 municipios ya. Es decir, se ha propagado. 212, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es preocupante pensar que estén ocultando cifras. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Que si no tienen capacidad hospitalaria, como va a pasar en la mayoría del país, bueno, pues que empiecen a hablar con la verdad para que se tomen medidas. ¿No? Claro, se tomen medidas, dar el aviso, alertar y decir, bueno, en Veracruz necesitamos mayores apoyos, hay que trabajar en lugar de estar cuchicheando, a ver, no, mejor bájale aquí, súbele acá, no querer recibir y confirmar casos que están, prefieren recluidos en su casa para no tener que hacer las pruebas, y si no es un caso grave, bueno, pues hay que se le vaya pasando la temperatura alta y el problema de pulmones, imagínate. Bueno, o sea, lo que estamos hablando es que un caso mal atendido puede terminar en la muerte de una persona, ¿no? Y me encontré un dato interesante para sumarlo a este análisis, que mientras los casos confirmados de infecciones por COVID-19 están estacionados, se han incrementado en más de 26% los casos de infecciones respiratorias normales, si les queremos llamar así, en Veracruz, ¿no? Entre el 29 de febrero y el 15 de marzo, o sea, es una estadística reciente, se diagnosticaron 61,623 personas con infecciones respiratorias en Veracruz. No podemos decir que sean todas por coronavirus, pero probablemente se podrán colar algunos. Sí lo sean, ¿no? Se podrán colar algunos, por desgracia, y la verdad es que si a nivel nacional traemos bastantes dudas acerca de las cifras que nos van manejando, que tienen un control, se supone, más férreo en ese sentido, pero que nos enteramos en el día, por ejemplo, de seriedad por quienes están al frente del sector salud, pensando en el subsecretario. Si aquí vemos quienes están al frente del sector salud estatal, bueno, ¿no? No, bueno, imagínate. Si López-Gatell sí sabe y así nos traen, imagina acá, ya sabes quién, man. Acá con el médico brujo de las cáscaras de coco, ¿no? Pero bueno, mira, la verdad es que nosotros lo que más quisiéramos es de que este número se paralizara, así como tratan de decirlo en las conferencias acá en el estado, esas conferencias, como dice la canción, y todo a media luz. Pero lo cierto es que no se puede pensar que en Veracruz la situación esté controlada. No, para nada. Yo creo que hace falta pues demandar mucha mayor seriedad de parte de nuestras autoridades, absoluta transparencia. Digo, finalmente los contagios pues no es algo que se pueda evitar por sí mismo, ni es culpa de gobierno alguno en realidad, viéndolo de manera general. Entonces, lo que necesitamos es tener datos ciertos sobre el avance de la enfermedad y que además pues se contengan las especulaciones sobre todo y los rumores que surgen todos los días, y la única manera de hacerlo es brindando información. Oye, Aurelio, y hablando de informar y de prevenir y de todo lo que nos viene en este mes, de aquí, digamos, hasta el 30 de abril, que es el nuevo corte para estar en sana distancia todos, pues en Jalapa, sí, están encerrados a fuerza. En Jalapa, como es costumbre de la administración municipal, sin planeación, sin una previsión responsable, y para colmo, en medio de una pandemia, bueno, pues van a cortar el agua. No, ya la están cortando, de hecho, ahorita simplemente ya son al menos avisaron. Sí, avisaron. En el mes de abril que habrá cortes hasta de 48 horas, probablemente en toda la ciudad, en toda la capital de Veracruz,
porque no se están dando abasto para suministrar agua potable a la ciudad, entre otras cosas, por la sequía, por lo que ya sabemos que sucede en estas épocas. La sequía es real en muchas partes del país, pero acuérdate que en otras temporadas como esta misma, las autoridades municipales sí toman medidas y, bueno, hacen alianzas con otros estados incluso para que a Jalapa no se le corte definitivamente el suministro en toda la ciudad. O sea, había antes ciertos cortes en zonas difíciles de acceso, en las que se llaman partes altas y tal, pero nunca, yo recuerdo, al menos, y que alguien me lo desmienta, así como todo Jalapa va a tener este problema de tandeos de 24 por 24 y 48 por 48, es difícil que yo recuerde que haya pasado esto en los últimos 20 años. Así es, ¿no? Pero, insisto, ya están al menos avisando lo que va a suceder, pero en los últimos 2 semanas, por lo menos, ha habido constantes quejas y denuncias de parte de los ciudadanos de que se llegan a pasar no 48 horas, sino hasta 5 días sin agua en sus casas. Eso ha sucedido ya. Entonces, ahora que ya al menos están avisando, pues no nos queremos imaginar de qué tamaño se puede poner el desabasto de agua, lo cual además, y para documentar nuestro pesimismo, en tiempos de esta pandemia, en tiempos en los cuales la principal recomendación, además de no salir, es mantener una estricta higiene personal, que Imagínate. incluye lavarse las manos a cada rato, pues ¿cómo te vas a lavar las manos si no hay agua? No, bueno, viene en el peor momento, digamos, en el peor momento, creo, con la peor administración, con los peores, digamos, problemas naturales, que es la sequía, pero sí se va a conjugar una serie de hechos que pueden afectar seriamente, pues, la propagación del virus, por desgracia. Entonces, lo único que nos queda es cuidar nuestra agua, así como cuidarnos a nosotros mismos, tomando en cuenta... Como decía aquel comercial de los 80s, ¿no? Ciérrale. Ciérrale y cuidarnos a nosotros mismos, Aurelio. A lo que voy es que se ven autoridades sin experiencia, sin capacidad de servicio, sin sensibilidad en muchos temas, en el peor momento, repito, con una de las peores pandemias, aquí, ya entre nosotros. Finalmente, ¿qué nos queda? Lo que hemos visto en las últimas semanas, que seamos los ciudadanos quienes tomemos conciencia de la situación, quienes tomemos decisiones y acciones y hagamos lo que nos corresponde. En este caso, quedarnos en nuestras casas quienes así podamos hacerlo. Cuidar el agua. Cuidar el agua, cuidar a nuestros familiares que estén en una situación de riesgo, ya sea por su edad o por su condición de salud, y ser lo más estrictos y responsables posible. Y seguir informando, Aurelio, aquí seguiremos. Y bueno, ya dinos algo agradable ya para cerrar. Ya para cerrar, pues nuestra recomendación musical de la semana, que además es una recomendación de lujo, creo yo. Nuestra recomendación es ni más ni menos que La mano de Dios, Eric Clapton, quien esta semana cumplió 75 años de edad, uno de los más grandes guitarristas de rock de la historia, y de quien vamos a compartir su canción Change the World, que es una canción de esperanza, que es pues mucho de lo que nos hace falta mantener en este momento, en estos tiempos. Excelente recomendación, muy ad hoc con este momento. Aurelio, pues nos estaremos viendo, aunque sea así. Aunque sea así de lejitos, nos estaremos viendo y estaremos compartiendo informando con la audiencia todo el tiempo que sea necesario de esta manera, a larga distancia, pero siempre muy cerca de ustedes. Pues buenas noches a todos y muchas gracias por su atención. Buenas noches.